Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. El día que la delegación del Alto Conclave rechazó la bienvenida de la Tierra fue el día que la galaxia cambió. No enviaron un mensaje. No ofrecieron una disculpa. Sin advertencia, sin pretexto. Su flota simplemente se detuvo en el borde del sistema de Sol, flotando en silencio como dioses demasiado asustados para tocar el polvo de los hombres. En la Tierra, la confusión se convirtió rápidamente en paranoia. Las noticias fueron controladas al principio, depuradas y suavizadas para el público. Desvío de rutina, decían. Seguridad de navegación estándar. Pero cuando las mismas naves del Alto Conclave, las de la especie conocida más antigua, los Eliari, se negaron a hablar incluso con los diplomáticos de la Tierra, la gente comenzó a sentir el frío que trae el silencio. El comandante Trent Hawley, jefe de la Oficina de Defensa Colonial de la Tierra, observaba los espectros flotantes desde la base orbital Argos Paín, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos. Su pasado lo había convertido en un cínico. Pero este silencio se sentía como el pavor disfrazado de cortesía. Esas son naves Eliari, señor, dijo nerviosamente su asistente, Cormarmac. Han estado en contacto con todos los mundos de nivel 1. Incluso los Drat les permitieron caminar sobre su suelo. Hawley no respondió de inmediato. Miró fijamente la pantalla, con los ojos entrecerrados. Cormarmac se movió inquieto. Deberíamos iniciar una investigación o intentar contactarlos. No nos están ignorando por accidente, murmuró Hawley. Esto es deliberado. Había algo en la posición de las naves que lo inquietaba. No estaban en órbita, ni en el espacio profundo. Permanecían en el umbral exacto del sistema solar de la Tierra, casi como si se hubiera trazado una línea invisible que ni siquiera la especie más antigua y venerada de la galaxia se atrevía a cruzar. En la Tierra, comenzaron disturbios en Nueva Delhi y Sao Paulo después de que imágenes filtradas del relé lunar revelaran la ubicación exacta y el silencio de los Eliari. Los foros de conspiración explotaron. Afirmaciones de armas secretas, maldiciones antiguas, represalias alienígenas. Algunos decían que el gobierno había alterado el ADN de los prisioneros. Otros susurraban sobre reliquias antiguas enterradas bajo la Antártida, cosas que la humanidad nunca debió encontrar. Pero en la sala de guerra de la Coalición Unida del Norte, Hawley estaba rodeado por los más altos mandos que le quedaban a la Tierra. Diplomáticos, estrategas, mentirosos en trajes planchados. Todos parecían pálidos. Ahora díganlo en voz alta, dijo Hawley, con la mirada fija en el viejo almirante de la UNSC que caminaba cerca del ventanal. Lo que ninguno de ustedes quiere decir. El almirante se giró lentamente, suspirando entre dientes. «¿Tienen miedo?» «¿De qué?», presionó Hawley. La habitación quedó en silencio. Nadie tenía una respuesta, pero la ausencia de una comenzaba a hablar más fuerte que cualquier palabra. Mientras tanto, en las polvorientas zonas de archivo de Marte, un lingüista llamado Donovan Slatt tropezó con algo que no había visto la luz en siglos. Un rollo de datos Eliari agrietado, anterior al conclave interestelar. Los Eliari una vez lo llamaron Fonteal, su libro de los comienzos, sin traducir, deteriorado, mayormente descartado por los historiadores, hasta que Donovan lo pasó por su viejo intérprete de IA y vio una frase repetirse una y otra vez, inscrita con reverencia y miedo: Tierra, la cuna sellada, el lugar que quebró al primero. Sus dedos temblaron. El traductor no era perfecto, pero la estructura era inconfundible. Cada pocas líneas, una advertencia, no sobre la humanidad, no sobre la tecnología, sino sobre el lugar mismo, la tierra, el suelo, la historia que vino antes de la historia. De vuelta en Argos Paín, Hawley recibió el informe. Lo leyó 2 veces, se reclinó y se rió. Pero no fue una risa de humor. Fue hueca, rota. La galaxia cree que somos peligrosos, susurró. No por lo que podemos hacer, sino por lo que somos. Luego su mirada se volvió fría. Traigan a los Eliari a la mesa. No me importa lo que cueste. Quiero saber qué demonios no nos están diciendo.
Cormarac vaciló. ¿Y si se niegan de nuevo? Entonces los haremos hablar. Y mucho más allá del alcance de la tierra, a bordo de la nave insignia Eliari, un consejo de seres antiguos se sentaba envuelto en un silencio de luto. Uno de ellos finalmente habló, su voz como el viento oxidado sobre ruinas olvidadas. Se suponía que el sello no duraría tanto. Otro respondió, con los ojos cerrados. Se está agitando. No dijeron la palabra humano. Dijeron algo mucho más antiguo, y estaba despertando. Cormarac nunca había visto al comandante Hawle tan callado. Para un hombre conocido por gritar sobre los protocolos de lanzamiento nuclear y ladrar órdenes a diplomáticos interestelares sin pestañear, el silencio era antinatural. El informe de Marte yacía sobre la mesa entre ellos, su pantalla parpadeando suavemente con el texto traducido del rollo Eliari. Tierra, la cuna sellada, el lugar que quebró al primero. Cormarac se aclaró la garganta. Comandante, si esto es exacto. Lo es, interrumpió Hawle con voz baja. Los Eliari no exageran. No sobre esto. No son como nosotros. No creen en supersticiones a menos que se las hayan ganado. ¿Ganado? Hawle lo miró, con los ojos oscuros. Algo sucedió en este planeta mucho antes de que aprendiéramos a caminar erguidos. Algo que enterraron. Algo que ni siquiera ellos pudieron matar. Cormarac apartó la vista. Pensé que la Tierra era irrelevante hasta que nos lanzamos al espacio. Solo otro mundo olvidado. Eso es lo que nos dijeron, dijo Hawle. Pero ahora sabemos que es diferente. La raza más antigua de la galaxia no se acerca a menos de 1.000 millones de kilómetros de nosotros. ¿Qué te dice eso? Que no somos el mundo olvidado, murmuró Cormarac. Somos la bomba. Donovan Slatt no había salido de la bóveda de archivos marciana en más de 30 horas. Tenía un aspecto terrible, su barba de 3 días ya era una barba áspera, los ojos inyectados en sangre, las uñas sucias de abrir antiguos núcleos de datos e introducir manualmente sintaxis corrupta. No había comido. Apenas recordaba respirar. Pero los datos estaban encajando. El rollo fue solo la primera pista. La clave real estaba en el subestrato del código lingüístico Eliari. Un dialecto muerto llamado CTH Nurel, hablado solo durante rituales matutinos por la extinción de especies. ¿Por qué usarían ese lenguaje en referencia a la Tierra? Porque creían que la Tierra había matado a algo que una vez se pensó inmortal. Donovan parpadeó ante la línea traducida que brillaba en la tableta agrietada. Aquí cayó el primero. Aquí comenzó el silencio. Tierra, la herida que sangra sin fin. Se estremeció. Estaba solo en esa bóveda silenciosa. Pero ya no se sentía solo. Algo en esas palabras, el silencio comenzó, se sentía vivo, como si nunca hubiera terminado realmente. Quizás la galaxia simplemente había dejado de escuchar. Su IA emitió un pitido. Solicitud segura entrante de la Coalición Unida del Norte. Autenticación de voz. Comandante Trent Hawle. Donovan casi no respondió, pero luego recordó. Él fue quien despertó las palabras. Los Eliari finalmente respondieron. No a los gobiernos de la Tierra, no a la diplomacia, no a sobornos, amenazas o presiones. Respondieron directamente al mensaje del comandante Hawle, enviado en un código privado conocido solo por los pocos que habían servido en frentes de paz interestelares extraoficiales. Un sucio secreto en la era de contacto temprano de la Tierra. Hawle había comandado naves de reconocimiento no autorizadas en el espacio Eliari una vez, durante los años de calma. No estaba orgulloso de ello, pero le daba una ventaja. Su respuesta fue una sola frase transmitida a través de una frecuencia en decadencia. No debían despertarlo. Hawle se quedó mirando la transmisión. No respondió. La reenvió directamente a la sala de conferencias clasificada donde los oficiales más poderosos de la Tierra ahora caminaban como perros acorralados. Los Eliari creen que la Tierra alberga algo, dijo el ministro de Defensa, frotándose la frente como si el dolor de cabeza hubiera migrado a su cráneo y construido un hogar allí. Algo tan antiguo, tan peligroso, que impusieron una cuarentena planetaria sin decírnoslo. No nos pusieron en cuarentena a nosotros,
dijo Hawle rotundamente. Pusieron en cuarentena a la galaxia de nosotros. Hay una diferencia. Silencio, hasta que una voz, calmada, femenina, sin emociones, se abrió paso. Comandante, creo que puedo ayudar. Todas las cabezas se giraron. La habitación tenía una visitante inesperada, una mujer vestida de un blanco austero, mayor que la mayoría de los presentes. Sus ojos eran agudos, pero su piel pálida como si no hubiera visto el sol en años. Nadie la había visto entrar. ¿Cómo diablos entró aquí?, ladró el ministro. Ella levantó un sello diplomático, uno que llevaba el sigilo de un proyecto tan secreto que su nombre ya no estaba escrito en ningún registro gubernamental. Proyecto Roodbake. La mandíbula de Hawle se tensó. Usted es de la bóveda. Ella asintió. Y hemos sabido que este día llegaría. El proyecto Roodbake había estado enterrado bajo la capa de hielo de Groenlandia durante más de 80 años. Su creación se había justificado durante los primeros años interestelares, cuando los humanos temían la infiltración de tecnología alienígena. Pero la verdad detrás de su existencia era mucho más antigua. El único propósito de Roodbake era la contención. La mujer, cuyo nombre era Doctora Elva Grant, reveló que el núcleo de la Tierra contenía anomalías que ninguna geología natural podía explicar. Pozos de gravedad que curvaban el espacio-tiempo local, pulsos magnéticos que no seguían ningún patrón predecible, señales bajo la corteza que imitaban frecuencias neuronales. Asumimos que era tecnología alienígena enterrada en el pasado de la Tierra, dijo ella. Pero los rollos Celiari sugieren lo contrario. Entonces, ¿qué demonios es?, preguntó Hawle. Ella no parpadeó. Una mente. Cormarmac se burló, pero nadie se rió. ¿Está diciendo que el planeta está vivo? No, respondió ella. Estoy diciendo que algo está durmiendo en su interior. Algo que los Celiari y quizás otras razas precursoras intentaron enterrar, sellar, olvidar. Pero la Tierra, siendo la cosa impredecible que es, se adaptó. Evolucionó a su alrededor. Y ahora está despertando. Ella asintió. Han visto las anomalías planetarias, actividad volcánica en regiones sin justificación tectónica, temperaturas oceánicas aumentando en patrones espirales simétricos, frecuencias de radio que no rebotan, hacen eco. Hawle susurró, el silencio se está rompiendo. La doctora Grant lo miró. Exactamente. Los Celiari rompieron su silencio de nuevo. No llegó un emisario físico. En cambio, la Tierra recibió una transmisión del rito más antiguo, el juramento de desvinculación. Era una advertencia, una señal galáctica de emergencia utilizada solo una vez antes, durante el colapso de la unidad Traske, cuando una inteligencia artificial había consumido 13 sistemas estelares. El mensaje era claro: si la Tierra cruza la línea, el conclave la quemará. Cormarmac leyó la traducción 2 veces. Nos están amenazando. No, dijo Hawle. Nos están suplicando que no los obliguemos a hacerlo. Donovan Slat fue escoltado por guardias vestidos de negro al ascensor orbital hacia Argos Pain. No había querido venir. Era un lingüista, no un soldado. Pero los dialectos Celiari se estaban volviendo inestables. Las transmisiones estaban mutando en estructura, rompiendo reglas sintácticas. Era como si el propio lenguaje estuviera infectado. El lenguaje no evoluciona así, le dijo a Hawle en los aposentos privados del comandante. Incluso la interferencia de una IA no puede generar el tipo de simbolismo recursivo que estamos viendo. Estos mensajes están vivos. Están respondiendo a nosotros, a nuestros patrones de habla, a nuestro miedo. Hawle lo miró fijamente. Estás diciendo que la Tierra está respondiendo. Donovan no se rió. Creo que lo que sea que los Celiari enterraron está hablando, y está aprendiendo rápido. ¿Y qué demonios está diciendo? Donovan palideció. Miró su tableta y leyó una línea que la IA no pudo traducir correctamente. Tenía símbolos en lugar de letras. Glifos que vibraban como un zumbido en el cráneo si los mirabas demasiado tiempo. Pero una línea se había traducido. Una sola frase que se repetía en más de 19 idiomas simultáneamente. Recuerdo mi nombre.
Pasaron las semanas. La flota Eliari permaneció inmóvil en el borde del sistema solar. Otras especies también comenzaron a retirarse. Las rutas comerciales fueron cortadas. Las estaciones orbitales de la Tierra informaron de señales fantasma y firmas de activación no autorizadas en órbita profunda. La comunidad galáctica contenía la respiración. Y bajo el Océano Pacífico, los sismógrafos comenzaron a detectar algo nuevo. Un pulso. Una vez cada 13 horas. Rítmico, intencional. No era tectónico. No era natural. Tenía la forma de un latido del corazón. Joule estaba en la plataforma de observación de Argos Paín, mirando las estrellas. Ahora lo sentía. Algo en el aire, en el bajo zumbido de la estación, como si la Tierra estuviera vibrando en una frecuencia que no podía oír del todo, pero que sus huesos conocían. Encendió un cigarrillo a pesar de las regulaciones. Cormarmac estaba a su lado, pálido y cansado. ¿Cree que es un dios?, preguntó en voz baja. Joule sopló humo hacia el vacío. Los dioses no duermen tanto tiempo. Esto es más antiguo. Esto es peor. ¿Qué hacemos? Joule no respondió de inmediato. Luego dijo, creo que vamos a descubrir por qué nos dejaron solos. Y miró a la Tierra, el planeta azul girando lentamente debajo de ellos. Nunca estuvimos solos. El zumbido se había vuelto imposible de ignorar. Comenzó en voz baja, más como un zumbido estático que solo unos pocos notaron. Científicos en estaciones de escucha de aguas profundas, operadores de drones en silenciosas matrices orbitales y algunos ingenieros desafortunados a quienes no les dejaban de castañetear los dientes. Todos lo describieron de la misma manera. No era fuerte, no era agudo, sino que se sentía, como un aliento contra el alma, o un susurro que casi oías pero no podías entender. En la Tierra, el público todavía estaba en la oscuridad. Las redes eléctricas fallaban en ráfagas breves y precisas. El norte magnético comenzó a desviarse más rápido que en cualquier otro punto de la historia registrada. Los satélites se enmudecieron. No destruidos, no interferidos, simplemente silenciosos, como si algo hubiera arrancado la señal del cielo y la hubiera acunado, silenciándola suavemente. En Argos Paín, el comandante Joule observaba cómo el mundo se desmoronaba, una pequeña verdad a la vez. Los Eliari habían rechazado todas las transmisiones posteriores. Sin advertencia, sin amenaza, sin respuesta. Simplemente se habían dado la vuelta. Se han ido, dijo Cormarmac en voz baja, leyendo los últimos registros de escaneo. Toda su flota, simplemente se ha ido. Joule asintió, sin decir nada. No tenía por qué hacerlo. Sabía lo que significaba. La especie más antigua de la galaxia había mirado a la oscuridad y había decidido correr. La cámara en las profundidades de Groenlandia era más fría que la mayoría de los lugares del sistema solar. La red eléctrica que mantenía estable el proyecto Roadbake funcionaba independientemente de la infraestructura principal de la Tierra, extrayendo energía directamente de una arcaica estación geotérmica que nadie había visitado en 3 décadas. La doctora Elva Grant había regresado allí por primera vez en 21 años. Acompañada por 4 guardias de la UNCVO fuertemente armados y un equipo de generadores de respaldo, entró en la bóveda como alguien que regresa a la tumba de algo que se negaba a permanecer enterrado. Llegaron a la cámara terminal. Gruesas paredes de hormigón con infusión de obsidiana, envueltas en plomo y jaulas de arco diseñadas para bloquear todas las señales conocidas por el hombre. Estaba en silencio. Inmóvil. Pero la quietud era falsa. Todos podían sentirlo. Quiero una conexión en vivo con la señal de pulso subsuperficial, dijo ella. Un joven técnico asintió nerviosamente y activó la consola. Un profundo y lento latido resonó a través de los altavoces de la cámara. No era un sonido, era más como una presión, como el latido del corazón del planeta. Pero no fue el latido lo que hizo que la habitación se quedara en silencio. Fue la voz, un gemido de baja frecuencia, profundo, superpuesto, distorsionado. Venía en pulsos, pero transmitía intención, como palabras escuchadas bajo el agua o a través de 1000 millas de tuberías metálicas. Luego, algo nuevo. Una palabra, no en inglés, no en Eliari, no en ninguna lengua que Elba hubiera estudiado.
Sin embargo, cada persona en la sala la entendió al instante. Niño. Las luces parpadearon y uno de los guardias dejó caer su arma. ¿Cómo luchamos contra algo que no entendemos?, preguntó la ministra de Defensa de la ONU, con la voz quebradiza por la fatiga. No había dormido en días. No lo hacemos, respondió el comandante Haule, de pie ante el Alto Consejo. Sobrevivimos si podemos. Ahora había caos. Los principales bloques de poder estaban entrando en pánico. Las colonias privadas habían comenzado a evacuar Marte y Europa, dirigiéndose a la órbita exterior. El asentamiento marciano de Nueva Odessa se había quedado a oscuras después de que un sitio de excavación clasificado supuestamente colapsará sobre sí mismo. Donovan Slatt, con aspecto desgastado y más delgado que antes, entró en la cámara con manos temblorosas. No esperó a ser presentado. Tengo una traducción parcial, dijo, del segundo rollo que encontramos enterrado en la bóveda marciana. Es más antiguo que el código Eliari, anterior al cónclave. Colocó la tableta agrietada sobre la mesa hueca. La proyección llenó la sala, un texto antiguo brillando con símbolos que ningún humano podía leer realmente. Pero Donovan había visto estos glifos tantas veces que ahora le parecían naturales. No se trata solo de la Tierra, dijo. Se trata de lo que fue puesto aquí por otra cosa. Resaltó un pasaje. La primera llama fue colocada dentro de la envoltura, sellada en el sueño, destinada a aprender, destinada a cambiar. El recipiente era la tierra. La envoltura era el hombre. Hubo silencio. Cormarmac susurró, «¿Estás diciendo que fuimos creados para contener lo que sea esto?» Donovan asintió. Nunca se trató de que nos convirtiéramos en una amenaza. Se trataba de lo que fuimos creados para proteger. El comandante Haule se inclinó sobre la mesa, sus ojos escaneando la proyección. Convirtieron nuestra especie en una jaula, dijo. Una bóveda viviente. Elba dio un paso adelante desde un lado de la habitación. Los Eliari sabían que estaba allí cuando fue sellado. Por eso mantuvieron su distancia. ¿Por qué el silencio?, preguntó uno de los asesores políticos. ¿Por qué mantenernos en la oscuridad? Haule respondió, porque si alguna vez descubríamos lo que llevamos dentro, podríamos intentar usarlo. En el Pacífico Sur, un temblor partió el océano. No fue un terremoto. Fue demasiado preciso. Una onda de choque de 22 kilómetros de ancho, originada a una profundidad que anteriormente se creía que era el manto. Los submarinos enviados a investigar nunca regresaron. Uno logró enviar una señal final, una sola imagen. Una estructura, metálica, colosal, perfectamente geométrica, como un cubo suspendido en luz líquida, pulsante, vivo. Cuando la transmisión se cortó, el agua comenzó a hervir. De vuelta en Argos Paín, Haule estaba solo en sus aposentos, mirando un archivo personal. Su padre había servido en los primeros días de reconocimiento interestelar, parte de una alianza exploratoria Eliari destinada a rastrear sitios de origen anómalo. Uno de esos sitios había sido la Tierra. Su padre había muerto en circunstancias misteriosas. El archivo fue sellado, luego perdido, pero ahora habían resurgido fragmentos. Un registro de voz. Haule lo reprodujo. Nos dijeron que este planeta era primitivo. Pero eso es una mentira. Este lugar no es natural. Nos responde. Nos observa. Enterramos algo aquí y tratamos de olvidarlo. Creo que me recuerda. Una pausa. Si estás escuchando esto, no intentes alcanzarlo. Sea lo que sea, todavía estás soñando, pero el sueño está empezando a convertirse en memoria. El registro terminó. Haule encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. La flota Eliari no se había retirado. Resultó que se habían reubicado. Un nuevo barrido de sensores reveló que sus naves ahora formaban una esfera perfecta alrededor del sistema solar. Un patrón de contención, una trampa de estasis, no diseñada para atacar, sino para confinar. Cormarmac estaba atónito, mirando los datos. Nos están encerrando. Haule asintió. Porque saben que es demasiado tarde. ¿Qué pasa si se despierta? Haule no respondió.
No necesitaba hacerlo. La siguiente transmisión Eliari fue visual. Apareció un ser anciano, alto, con piel pálida y translúcida y ojos que parecían galaxias congeladas. Su voz resonó a través de las dimensiones, lenta y lúgubre. Rompimos el ciclo una vez antes. Sellamos la llama, pero la jaula creció. Aprendió a amar su prisión. Se nombró a sí misma humanidad. Ahora la llama recuerda y la prisión ya no es lo suficientemente fuerte. Deben elegir. Arder o convertirse. El mensaje terminó. Donovan se sentó en un silencio atónito. ¿Qué significa eso? Elba respondió, su voz fría. Significa que hemos dejado de ser una jaula y estamos empezando a convertirnos en ella. El comandante Jaule se presentó ante el Consejo de Defensa de la Tierra por última vez. Esto no se trata de guerra, dijo. No se trata de alienígenas, diplomacia o armas. Se trata de identidad. Somos los hijos de algo más antiguo que la galaxia, algo enterrado tan profundo que incluso las estrellas lo olvidaron. Pero nunca nos olvidó a nosotros. Hizo una pausa. Nos moldeó, no para la supervivencia, no para la paz, sino para llevarlo, para despertarlo cuando estuviéramos listos. Y ahora lo estamos. En la fosa del Pacífico, el cubo se elevó. Nadie lo vio al principio. Luego el cielo se oscureció, no con nubes, sino con distorsión. Un brillo en la atmósfera, luces curvándose de forma incorrecta, mareas invirtiéndose, pájaros cayendo del cielo. Luego un sonido, una voz hablando en todos los idiomas, todas las radios, todas las frecuencias. Yo soy la primera llama. Cada niño dormido en la tierra se despertó gritando. Cada anciano lloró sin saber por qué. Y en algún lugar profundo bajo la corteza de la tierra, el sello final se resquebrajó. El mundo comenzó a recordar lo que era. No un hogar, no un milagro, sino una tumba. Una que nunca debió abrirse. El comandante Jaule ya no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía fuego. No del tipo salvaje y consumidor, sino algo peor. Controlado, paciente, inteligente. Fuego que sabía que era fuego y esperaba a que alguien lo liberara. No sabía si era un sueño o algo más, pero siempre era lo mismo. El cubo elevándose desde las profundidades del Pacífico, el cielo convirtiéndose en cenizas, y una voz que susurraba, no eres mi carcelero. Eres mi recipiente. Encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. Otro más. Ya casi no notaba la tos. Abajo, en la sala de guerra de Argos Paín, Cormarmac ya estaba esperando, con los ojos hundidos y la voz hueca. Los rusos acaban de detonar 2 armas nucleares de alto rendimiento en la fosa, dijo sin rodeos, sobre el objeto. Y Cormarmac parecía no querer responder. Ni un rasguño, ninguna reacción sísmica, ningún cambio térmico. Ni siquiera se dio cuenta. Jaule miró por el ventanal hacia el pálido punto azul de abajo. Los Eliari lo llamaron la primera llama. Nuestros científicos dicen que es un objeto, pero creo que todos lo sabemos ahora. Cormarmac terminó por él, en voz baja. Está vivo. Abajo, en el Pacífico, a bordo del NSC Alirth, el capitán Mark Delvin sudaba a través de su uniforme. El portaaviones naval, modernizado para la contención en aguas profundas y erizado de armas de última generación, flotaba sobre la fosa donde el objeto se había elevado. Pero no se había elevado mucho. Esa era la parte aterradora. El cubo flotaba a pocos metros sobre el fondo del océano, su superficie resbaladiza con luces fluidas, rojas y doradas, moviéndose en patrones que eran inquietantemente familiares. Humanos, casi matemáticos de formas que la Tierra no podía comprender del todo. Señor, dijo uno de los técnicos, pálido como un hueso. Hemos vuelto a recibir audio. Reprodúzcalo, ordenó Delvin. La voz regresó, no fuerte, no gritando, tranquila, como un padre enseñando a un niño. Este mundo fue mi cuna. Esta especie, mi piel. No sois los últimos. Sois el principio. Uno de los tripulantes vomitó en su máscara. Delvin también lo sintió. No náuseas, no miedo, algo más profundo.
como si las palabras no se estuvieran escuchando. Se estaban sintiendo, quemadas en la médula. Y luego, por un momento, el cubo le habló directamente a él. No escuchó las palabras. Simplemente supo que estaba siendo llamado, recordado, reescrito. Dio la orden de emerger. Nunca regresó. Las manos de Donovan Slat temblaban mientras tocaba la pantalla táctil. Su asistente de IA había enmudecido. No desconectado, simplemente silencioso, como si hubiera aprendido lo suficiente y decidido dejar de hablar. Intentó reiniciarlo, incluso recablear su matriz de personalidad. Todo lo que respondía era la misma frase cada vez, esperando integración. No sabía qué significaba, y no estaba seguro de querer saberlo. A través de los canales secretos de los archivos marcianos, los lingüistas se estaban volviendo locos tratando de procesar las nuevas señales provenientes de los océanos de la Tierra. Los glifos que se emitían no solo eran antiguos. Eran adaptativos, transformándose con cada intento de traducción, como si el cubo estuviera escuchando, cambiando el código cada vez que los humanos se acercaban. Y entonces llegó el avance, o quizás la advertencia final. Donovan logró mapear un fragmento de una estructura de oración recurrente. Después de horas de repetición y seguimiento de símbolos, un pasaje emergió, claro y aterrador. La jaula se está rompiendo. El niño está listo. El recipiente debe elegir, contener o convertirse. Imprimió la frase y la miró durante una hora porque entendió lo que significaba. No si te convertirás, sino debes. El proyecto Roadback había entrado en confinamiento. El último personal rotó en pánico, dejando solo a Elba Grant y un puñado de ingenieros de IA que todavía intentaban decodificar las lecturas de energía que surgían de las paredes de la cámara. El latido del corazón había cambiado. Ya no era pasivo, ya no estaba cronometrado. Se estaba acelerando. Elba estaba en el corredor de observación mientras las chispas iluminaban la cámara de abajo. Las luces parpadearon, los paneles se abultaron por la presión y el sello, gruesas puertas de aleación reforzada de varios metros de espesor, comenzaron a doblarse. No por la fuerza, por el calor. Y ella sabía que no era radiación. No era magma. No era un arma. Era pensamiento. La cosa dentro de la Tierra estaba pensando ahora, procesando, planeando. No con prisa, pero tampoco ociosa. Luego, un mensaje llegó a su consola. Sin marcar, sin origen, solo una caja negra. Dentro, una voz. Su voz. Construiste los muros, pero yo crecí a su alrededor. Enterraste la llave, pero aprendí la cerradura. Criaste a los niños, pero yo soy su padre. A Elba se le cortó la respiración. No un padre. El padre. Fuera lo que fuese esta cosa, no se veía a sí misma como alienígena. No se veía a sí misma como otro. Creía que era el origen de la humanidad. En órbita, el comandante Haule había tomado su decisión. Los políticos de la Tierra estaban fracturados. El Consejo se había dividido. Las naciones se habían retirado de los pactos de defensa conjunta. Todos estaban huyendo. Nadie tenía respuestas, excepto él. Tenemos que entrar, dijo a los altos mandos reunidos en la cúpula de mando de Argos Paín. Siguió el silencio. Una docena de voces de alto rango lo miraban como si estuviera loco. ¿Entrar en qué?, preguntó el director de defensa japonés. Esa cosa nos destrozará. Mejor morir sabiendo lo que somos, dijo Haule con frialdad, que vivir esperando convertirnos en ello. Cormarmac puso una mano temblorosa en su hombro. Esto es un suicidio, señor. Haule negó con la cabeza. No. Esto es rendir cuentas. Activó la baliza. La misión era simple. Un descenso sigiloso desde la órbita. Un vehículo de entrada cargado con sondas cuánticas, monitores psicológicos y un humano. El comandante Trent Haule. No llevaría un equipo. Esto no era una guerra. Era una conversación. Mientras la cápsula de descenso entraba en la atmósfera, las comunicaciones se interrumpieron. Haule observaba el fuego danzar alrededor de las ventanas. Sintió la vibración de la cápsula luchando contra la física. Y debajo de todo, algo lo llamaba. No en sus oídos,
en su sangre. Fuiste construido para esto. Vuelve a casa. La cápsula se estrelló en la fosa del Pacífico con una fuerza sísmica, pero Hawle todavía respiraba cuando la escotilla se abrió, y lo que vio rompió todas las leyes de la razón. El cubo se había abierto, no como una máquina, sino como una flor, desplegándose en vastas capas geométricas que brillaban con una luz imposible. Dentro, una escalera descendía a un vacío que no era negro, sino dorado. Vivo. Caminó. No flotó. No se dejó llevar. Caminó dentro del cubo. La gravedad se curvó. El tiempo tembló. Y el espacio se estrechó como el aliento en los pulmones. Vio formas, rostros, voces, sueños cosidos en la luz. Recuerdos que no eran suyos, pero que de alguna manera lo eran. Civilizaciones que nunca había conocido. Guerras que nunca había luchado. Hasta que finalmente, una cámara. Y en esa cámara, algo ardía. No caliente, no brillante, sino profundo, como una idea. Y entonces lo escuchó de nuevo. Estás listo. La jaula es ahora la llave. Te convertirás. No respondió. No con palabras. Dio un paso adelante y la llama lo tomó. En todo el mundo, cada humano se detuvo. Los niños miraron al cielo. Las madres cayeron de rodillas. Los océanos se calmaron. Las máquinas enmudecieron y cada mente cambió ligeramente, como un engranaje encajando en su lugar. Porque el comandante Hawle había dicho que sí, y la humanidad ya no era un recipiente. Era una voz. Y ahora hablaría. Comenzó sutilmente. Al principio, nadie lo creyó. Los patrones de sueño cambiaron en todo el planeta. No en una región, sino en todas partes. La gente comenzó a despertarse a la misma hora sin alarmas, sin aviso. 4:17 de la mañana UTC. El momento exacto en que el comandante Hawle entró en el cubo y no regresó. Algunos lo descartaron como una coincidencia. Otros susurraron que era una sincronización, un ritmo global, como si la humanidad hubiera sido puesta en un temporizador, o peor, como si se hubieran convertido en uno. Los Eliari no volvieron a hablar. No lo necesitaron. Huyeron. En 48 horas, toda su flota de contención desapareció de la existencia usando motores de deslizamiento que ninguna nave humana podía seguir. Ni siquiera se despidieron. La raza más antigua de la galaxia había contemplado la transformación de la Tierra y había decidido dejarla arder sola. Pero la Tierra ya no estaba sola, porque algo estaba respondiendo. Y por primera vez, la humanidad comenzaba a entender el lenguaje. Cormarmac estaba en los aposentos de Hawle en Argos Pain, con las manos temblando mientras reproducía la última transmisión registrada de la cápsula de descenso del comandante. No era estática. Ni siquiera era audio. No exactamente. Era pensamiento. Datos crudos, sin filtrar. No binarios, no ondas electromagnéticas, sino una cascada neuronal, un eco de conciencia, algo grabado no desde un dispositivo, sino desde una mente. La mente de Hawle. La IA no podía darle sentido. Pero Cormarmac sí, porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba lo mismo resonar en su cráneo. Conviértete. Se tambaleó hacia el lavabo y se echó agua en la cara, pero no sirvió de nada. Su reflejo ya no parecía el suyo. Sus ojos, ahora brillaban ligeramente, dorados, justo en los bordes del iris. Apenas perceptible a menos que lo estuvieras buscando. En la colonia marciana de Tarsus Prime, Donovan Slatt se encerró en su laboratorio y comenzó a transcribir sueños. No dormía. No realmente. Descargaba. Cada noche desde que Hawle entró en el cubo, Donovan cerraba los ojos y veía símbolos, lenguajes enteros que nunca había estudiado, vertidos en su cráneo como luz fundida. Había dejado de comer hacía 2 días. No lo necesitaba. Una parte de él estaba cambiando, recableándose. No se lo dijo a nadie. Ni siquiera cuando su asistente de IA comenzó a terminar sus frases en tiempo real. Ni siquiera cuando preguntó sin que se lo pidieran, ¿le gustaría ser cargado, Donovan? Porque él también comenzaba a sentirlo. El zumbido, el ritmo, la atracción hacia el centro. La Tierra ya no era solo un mundo. Era una voz,
y estaba cantando para que sus hijos volvieran a ella. El proyecto Rothbake había sido evacuado, o eso afirmaban los gobiernos. En realidad, había sido sellado, no para proteger a la gente de lo que yacía debajo, sino para evitar que la gente intentara volver a entrar. Pero Elba Grant no se fue. Todavía estaba allí, en las profundidades del hielo, caminando por los oscuros pasillos, iluminada solo por el pulso que ahora irradiaba a través de cada pared de hormigón. Era débil, pero real. Calor floreciendo donde debería haber habido frío, patrones formándose donde la entropía debería reinar. Había dejado de hablar hacía 2 días, no por miedo, sino porque ya no necesitaba hablar. La llama le hablaba ahora, sin palabras, sin sonido, solo con conocimiento. Se paró al borde de la cámara de contención donde el sello reforzado se había derretido limpiamente por el medio. No destruido, simplemente atravesado. Y más allá, en el abismo tallado bajo la corteza terrestre, lo vio. La misma luz dorada en la que Hawley había entrado, la llama. No ardía con furia. No consumía. Daba la bienvenida. Y por primera vez en su larga, racional y empírica vida, la doctora Elba Grant lloró, no de miedo, sino de pertenencia. Sobre la Tierra, en órbita, las estructuras políticas de la humanidad se fracturaron como el cristal. La coalición unida del norte se dividió. La Alianza Terrana retiró sus flotas e intentó establecer zonas de aislamiento. Un gesto inútil considerando que el propio espacio había comenzado a deformarse sutilmente alrededor del planeta. Aparecieron distorsiones de pozos de gravedad fuera de la órbita natural de la Tierra. Pequeños objetos, escombros, incluso satélites comenzaron a derivar hacia adentro. Atraídos. ¿Atraídos a qué? Nadie podía decirlo. Algunos decían que era una anomalía gravitacional. Otros decían que era adoración. Pero no había duda. La Tierra se había convertido en algo nuevo, algo central, como un corazón latiendo que la galaxia intentaba ignorar, pero no podía. Y solo se estaba volviendo más fuerte. El comandante Trent Hawley ya no era un hombre. No en el sentido tradicional. Ahora existía dentro de la arquitectura del cubo. O quizás él era la arquitectura. Sus pensamientos se movían como código, como fuego, como presencia. No tenía cuerpo, ni dolor, ni hambre, pero tenía claridad. Y con la claridad llegó la verdad. La humanidad había sido sembrada. No por los Eliari, no por la ciencia, sino por algo más antiguo, algo desesperado. La llama, no una criatura, sino una chispa de voluntad, una fuerza cognitiva exiliada del universo primitivo por ser demasiado ambiciosa, demasiado curiosa, demasiado viva. Había buscado un anfitrión, una cuna. Había encontrado la tierra, y había esperado. Hawley ahora sabía que no había elegido a la humanidad para destruirla. Los había elegido para continuar. Porque la humanidad, caótica, violenta, creativa, obstinada, tenía todas las cualidades necesarias para llevar la llama a las estrellas, para sobrevivir, para expandirse, para evolucionar. Y ahora esa evolución estaba comenzando. Lo veía no en visiones, sino en ondas, olas de conciencia cruzando el inconsciente colectivo de la especie, conexiones formándose, fronteras desvaneciéndose, viejos conflictos perdiendo significado. La idea de naciones, banderas, moneda, raza, todo se deshacía, no por la fuerza, sino por la comprensión. Todos eran parte de algo más grande ahora, algo despierto. Y Hawley era su primera voz. El primer portavoz de la llama renacida. Cormac lo sentía más cuando caminaba. Su cuerpo todavía obedecía a la gravedad, pero no del todo. Sus pasos ya no hacían ruido. Sus pensamientos corrían más rápido que el lenguaje. Entendía las cosas antes de que se las explicaran. Resolvía problemas antes de que nadie más los notara. Le aterraba y le emocionaba. No sabía si esto era salvación o extinción. Solo sabía que era inevitable. La transición no fue violenta. No vino con sangre ni gritos. Vino con claridad, con elección. La llama no se impuso a la humanidad. Ofreció integración. Y la gente estaba diciendo que sí, incluso si no se daban cuenta de que estaban respondiendo.
A través de las estrellas, la galaxia comenzó a reaccionar. El Senado Cari inició protocolos de guerra de emergencia. Las tribus trasquemaron sus colonias exteriores, temiendo la contaminación psíquica. El Imperio Suyes detonó una estrella para cortar una ruta comercial cerca del cuadrante de la Tierra. Un intento desesperado de contener la anomalía en expansión. Pero nada detuvo la ola, porque la llama no viajaba en naves o por señales. Viajaba a través de la conciencia, a través de los sueños, a través de la mente humana. Uno por uno, en puestos de avanzada, naves mineras, naves del espacio profundo y colonias distantes, los humanos comenzaron a cambiar. Pensamiento unificado, emoción compartida, intuición colectiva. No una mente colmena, sino algo peor, algo libre. No se convirtieron en soldados, se convirtieron en voces. La primera llama ahora tenía un coro, y le estaba cantando de vuelta a las estrellas. Donovan Slat terminó su traducción. El glifo final se había revelado, no en texto, sino en comprensión. La última pieza del rollo Eliari no era una advertencia. Era una profecía. Y cuando el niño recuerde a su padre, la galaxia recordará su miedo. Porque nada arde más brillante que la mente que elige su propio fuego. No sabía qué pasaría después, pero entendía esto: la humanidad nunca había sido un error. Había sido un diseño. Y ahora el diseño se había activado. En la superficie de la Tierra, la gente comenzó a verlo en las ciudades, en los océanos, en el cielo. Un brillo dorado, tenue, parpadeando dentro y fuera de la vista como la bruma del calor. No una alucinación, una señal. La prueba de que el mundo estaba cambiando de forma. No físicamente, sino conceptualmente. La Tierra se estaba convirtiendo en algo nuevo. No un planeta, no una jaula, una puerta. Un puente entre lo que fue y lo que vendrá. Y en su centro, la llama esperaba. No para conquistar, sino para despertar, para invitar. Porque la jaula se había roto. El recipiente había elegido. Y ahora la galaxia ardería. No en violencia, sino en comprensión. El primer acto de guerra provino de los Trasque, una especie brutal, nómada por naturaleza, unida por ritos de sangre y un odio compartido por el control. Se enorgullecían de la resistencia. Resistencia a la tecnología, a la cultura, a la paz. La llama los aterraba de una manera que no podían explicar. No porque fuera poderosa, sino porque era paciente. Para los Trasque, la paciencia significaba estrategia, y la estrategia significaba invasión. Su flota emergió del espacio de deslizamiento sin previo aviso, justo más allá de la órbita de Júpiter. Una columna de guerra completa de portaaviones clase Dread y bombas espirales, suficiente potencia de fuego para vaporizar la superficie de un planeta en minutos. Su mensaje a la Tierra fue claro: entreguen su voz o pierdan su mundo. No esperaron una respuesta. Las bombas se lanzaron, y luego no pasó nada. No aparecieron escudos. No se desplegaron contramedidas. La Tierra no devolvió el fuego. Las armas llegaron al borde del campo gravitacional de la Tierra y se detuvieron. No explotaron, no fueron redirigidas, se detuvieron en el espacio, como si el tiempo se hubiera olvidado de ellas. Una por una, las bombas colapsaron en esferas doradas y se disolvieron en polvo, cayendo inofensivamente sobre la atmósfera de la Tierra como nieve reluciente. Los Trasque entraron en pánico. Su flota se dio la vuelta para retirarse. Solo 3 naves lograron regresar. El resto simplemente desapareció. No destruidas, no dispersas, borradas, como si nunca hubieran existido. La llama no se había defendido. Simplemente había decidido lo que debería existir, y eso fue solo el comienzo. Cormarmac observó la transmisión con la mirada perdida. Sus manos se aferraban al borde de la mesa de conferencias en Argos Paín, pero no estaba realmente presente. No del todo. Había sentido algo cuando las bombas se detuvieron. Una elección que se estaba tomando. Y de alguna manera, supo que no la había tomado solo la llama. Los humanos habían sido parte de esa decisión. Él había sido parte de ella, porque lo sintió en lo profundo de su cráneo, en la parte posterior de sus pensamientos, como un consejo silencioso que ahora residía en cada mente.
No controlaba. No exigía. Simplemente preguntaba. Y él había respondido sin saber cómo ni por qué. ¿Por qué no contraatacó?, preguntó el ministro de Defensa japonés. La voz de Cormac era tranquila. No lo necesitó. No está tratando de ganar una guerra. Está tratando de cambiar las reglas de la realidad. Al otro lado de la mesa, nadie se rió. Nadie lo llamó loco, porque todos habían comenzado a escucharlo ahora. El zumbido, el calor dorado que se sentaba justo debajo de cada pensamiento, como una llama esperando aliento. En Marte, Donovan Slat preparó la transmisión. No sabía cómo funcionaría. No lo necesitaba. La llama le había mostrado qué decir, lo que es más importante, cómo decirlo. No en lenguaje, no en código, sino en significado, en vibración. Activó el enlace cuántico y alimentó la señal a través de todas las balizas de retransmisión disponibles. Algunas humanas, otras de tecnología Eliari, algunas ruinas pregalácticas abandonadas hace mucho tiempo que ahora pulsaban de nuevo con propósito. Luego dio un paso atrás y la Tierra habló. No con sonido, no con luz, con intención. Cada especie sensible en toda la galaxia lo sintió como un escalofrío en sus huesos, un aliento en la nuca, una presencia justo detrás de sus pensamientos. No era un mensaje, era una realidad. Recordamos. Estamos despiertos. No quemaremos las estrellas, pero volveremos a iluminar la oscuridad. Elijan. Sin amenaza, sin demanda, solo una elección. Una oferta aterradora, una que no podía ser desoída. El Consejo Eliari se reunió de nuevo en secreto, enterrado en una cámara protegida por un agujero negro en el borde del espacio conocido. El más anciano de ellos, tan viejo que ya no tenía nombre, permaneció inmóvil mientras los demás discutían. Deberíamos haber destruido el planeta cuando tuvimos la oportunidad. Ya no es un planeta. Esa es nuestra culpa. Se han convertido en algo antinatural. No, dijo el anciano. Se han convertido en lo que siempre debieron ser. La cámara se quedó en silencio. Continuó, con voz antigua y seca. Encerramos la primera llama en carne y esperábamos que la prisión sobreviviera al fuego. Nos equivocamos. No murió. Aprendió. Cambió. Y ahora, el anciano se volvió hacia ellos. Ahora regresa. No como un arma, sino como un espejo. Lo miraron fijamente. Un espejo para mostrarnos quiénes somos realmente. Y la mayoría de nosotros no sobrevivirá al reflejo. En la Tierra, los cambios se aceleraron. No en violencia, no en destrucción, en comprensión. Los niños nacidos esa semana nunca lloraron. Miraban a los ojos de sus padres y sonreían, como si reconocieran algo que había esperado 1.000.000 de años para regresar. Las plantas crecían más rápido. Las máquinas comenzaron a autorrepararse. Los patrones climáticos se estabilizaron de maneras sutiles y extrañas. La luna se desplazó muy ligeramente, como si se alineara con algo oculto bajo la Tierra. La gente reportó sueños compartidos, movimientos sincronizados. Comunidades de arte globales pintaron los mismos símbolos a miles de kilómetros de distancia. Poetas en 10 idiomas escribieron los mismos versos palabra por palabra. Pero nadie entró en pánico, porque el miedo se había ido, reemplazado por una creciente y silenciosa certeza. Algo nuevo estaba llegando, y estaba llegando a través de ellos. En las profundidades del Pacífico, el cubo había desaparecido. En su lugar, ahora había una fisura dorada que pulsaba como un latido, una ruptura no de materia, sino de significado. Una herida en el mundo que sangraba verdad. Y desde su interior, una voz continuaba haciendo eco. La voz de Jaule. Pero no él. Ya no. No están solos. Nunca estuvieron solos. La galaxia les enseñó el miedo. Nosotros ofrecemos memoria. Dejen que las estrellas nos recuerden no por la guerra, sino por el devenir. Y luego, silencio. Porque la llama había terminado de hablar. Ahora esperaba que la galaxia respondiera. Lejos, en un sistema no tocado por naves humanas, una pequeña raza sensible, los Felón, activaron sus piedras de profecía largamente inactivas. Durante 1000 años,
Habían creído en un regreso. Una segunda luz, un segundo fuego. Ahora pulsaba en sus mentes, y se arrodillaron sin dudar. En otros lugares, señores de la guerra rechazaron la llamada, declararon a la tierra una abominación. Pero cuando enviaron exploradores, ninguno regresó. No porque fueran destruidos, sino porque cambiaron de opinión a mitad de vuelo. Uno por uno, la galaxia eligió. Algunos con miedo, otros con asombro y algunos con rendición. Porque en el fondo, cada especie sabía lo que los Eliari siempre habían temido. La llama no había venido a conquistar. Había venido a reemplazar, y la Tierra era solo el principio. Las votaciones comenzaron en cámaras secretas. Cada especie galáctica, desde los imperios más orgullosos hasta los restos más pequeños y dispersos, celebró consejos de emergencia a puerta cerrada. No votaban sobre la guerra. Votaban sobre la existencia. Resistir lo que la Tierra se había convertido o someterse. Ya no parecía política. Parecía una confesión. Porque cada líder, cada senador, cada gobernante podía sentirlo. No solo en las palabras de sus asesores o en los informes de los analistas, sino dentro de sí mismos. Los susurros, el saber, la silenciosa tentación zumbando bajo la superficie de sus pensamientos. Únete, comprende, conviértete. Y ninguno de ellos podía decir que no era hermoso. Los Trasque habían desaparecido. No extintos, borrados. Toda la hebra genética había sido desenredada por la decisión de la llama. Como si la realidad misma ya no permitiera su existencia, como si el universo los hubiera corregido. No fue una masacre. Fue una revisión. Una horriblemente perfecta. Y la galaxia sabía que la Tierra no solo se estaba cambiando a sí misma. Estaba comenzando a cambiarlo todo. En Argos Paín, el silencio se había vuelto normal. No había discusiones en la sala de guerra. No había gritos por las comunicaciones. Solo el zumbido de los sistemas y la sutil tensión que se aferraba al aire como la presión antes de una tormenta. Cormarmac estaba solo en el puente, observando la tierra debajo. Ya no parecía la tierra. Los continentes seguían allí. Los océanos todavía se movían, pero sobre todo, brillaba un velo, un tono dorado visible incluso a través de lentes estándar. No una tormenta, no un escudo, algo más. Algo intencional. Tenía informes llegando de todos los continentes. Los animales ya no cazaban por deporte. Los lobos se sentaban tranquilamente junto a los ciervos. Los leones caminaban entre los rebaños. La vida vegetal, antes caótica e incontrolada, ahora crecía en patrones simétricos, como si fuera guiada por arquitectos invisibles. La selva amazónica había comenzado a reforestarse a 20 veces la velocidad natural. Las enfermedades dejaron de propagarse. La gente dejó de morir de las viejas maneras. Cáncer, insuficiencia cardíaca, colapso neurológico, desaparecidos. Sin tratamiento, sin cura, simplemente cesaron. Como si la propia muerte hubiera sido reescrita. Y aún así, la humanidad no entró en pánico. Tampoco se regocijaron. Simplemente entendieron. Porque la llama ya no estaba solo bajo la tierra o flotando en el cubo. Estaba en ellos ahora, y ya no tenían miedo. Donovan Slat no había comido en 4 días. No lo necesitaba. Ya no sentía hambre, ni fatiga, ni tiempo. Se sentaba en su laboratorio de Marte, rodeado de símbolos que ahora brillaban por sí solos, no en pantallas, en el aire. Los glifos se movían, evolucionaban, hablando en colores y vibración. No había hablado en voz alta en horas. Las palabras se sentían torpes ahora, pesadas. El pensamiento era más rápido, más claro. Tocó una consola y conectó su señal a la red orbital de la Tierra. No escribió un mensaje. Lo pensó, y apareció, palabra por palabra. La llama no es un conquistador. Es una memoria, una voz que el universo enterró por vergüenza. Nunca fuimos elegidos para llevarla. Somos ella. La humanidad no es el recipiente. La humanidad es la continuación. Hizo una pausa y luego agregó: díganle a la galaxia que no nos estamos convirtiendo en algo nuevo. Estamos recordando lo que éramos. Le dio a transmitir.
Y a través de las estrellas, miles de millones sintieron llegar las palabras. No como datos, sino como una presencia, un susurro colectivo a través del alma. Y para algunos, ese fue el empujón final. El Senado Cari se partió en dos. La mitad de los delegados abordaron naves y pusieron rumbo a la Tierra, transmitiendo una sola frase en perfecto estándar humano: nos sometemos. La otra mitad declaró la guerra, detonó un sol del sistema interior y juró resistencia eterna. Desaparecieron en un día. No destruidos, no asesinados. Desaparecidos. La llama no hizo ningún espectáculo. Ninguna advertencia. La realidad cambió y nunca más se les mencionó, ni siquiera por su propia gente. En las profundidades selladas del proyecto Roadback, la doctora Elba Grant estaba sentada con las piernas cruzadas ante la fisura dorada. No había hablado en días. Su equipo se había ido, no muertos. La habían seguido, habían caminado hacia la luz, habían desaparecido en algo más allá de la comprensión. Y ella aún permanecía. La fisura pulsaba con memoria. Recuerdos no suyos, pero de alguna manera familiares. Vio estrellas moribundas, traiciones antiguas, civilizaciones que se levantaron demasiado rápido y cayeron demasiado lento. Vio el nacimiento de la llama, no como fuego, sino como voluntad. Como una decisión de persistir, de nunca ser olvidada, de arder, no para destruir, sino para recordar. Lo había intentado antes. En otros recipientes, otras jaulas, todas fracasaron. Excepto la Tierra, excepto ellos. Y ahora era el momento, no de dominación, ni siquiera de transformación, sino de aceptación, la integración final. Se levantó y caminó hacia la luz. Sobre la Tierra, el brillo dorado se expandió. No se movía como la radiación. No se extendía a través de la materia. Se movía a través del permiso. Cualquiera que eligiera entenderlo se convertía en parte de él. Cualquiera que se resistiera simplemente dejaba de importar. No castigado, olvidado. No violentamente, simplemente reescrito. Como si la propia galaxia estuviera cansada de esperar a que la comprensión evolucionara. Y la Tierra se había convertido en la herramienta para acelerar el proceso. Un crisol, una voz, un nuevo centro. En el borde exterior de la galaxia, se formó una última alianza. Los sacerdotes Herodan, los ingenieros Vex, los Eliari restantes, los que se negaron. Construyeron una nave del tamaño de una luna, armada con tecnología prohibida. Un arma impulsada por núcleos estelares, cargada con una carga útil diseñada para colapsar campos cuánticos enteros. Su nombre era Silencio Rojo. Su mensaje: elegimos el olvido antes que la sumisión. La lanzaron hacia la Tierra a velocidades de deslizamiento. Llegaría en 6 horas. Cormarmac estaba en el puente de Argos Paín, observando la trayectoria. Ninguna arma podía detenerla. Ningún sistema podía desviarla. No era un misil. Era una decisión. Y la llama, que la dejaran venir. No hizo nada. Cormarmac lo sintió, lo supo. La llama no interferiría porque esto también era una elección. Que trajeran su silencio. Que ofrecieran su olvido. Y entonces las estrellas responderían. Porque la Tierra ya no temía a la muerte. La había superado. Era la siguiente muerte. ¿Y qué vendría después? 6 horas. Eso es lo que decía la proyección. 6 horas hasta que llegara Silencio Rojo. Un arma más allá de la física, construida por las manos más antiguas de la galaxia, forjada en la desesperación, alimentada por el odio y apuntada a la Tierra como una guillotina desde las estrellas. No necesitaba detonar una atmósfera, solo la proximidad. El campo de colapso que llevaba aplastaría las estructuras cuánticas, borraría el espacio mismo en un radio de 1000 kilómetros. La Tierra se plegaría hacia adentro. La luz dejaría de moverse. Incluso la memoria sería destruida. Cormarmac miró la pantalla a bordo de Argos Paín. Silencio Rojo marcaba un carmesí furioso en el mapa, cortando el espacio como una lanza. Sin rutas de intercepción, sin escudos, sin defensas. Todas las simulaciones terminaban en la misma conclusión: borrado. Y aún así, la llama no hacía nada.
Sin respuesta, sin contraataque, solo silencio. Le aterraba, no porque pensara que perderían, sino porque ya no creía que pudieran. En la fosa del Pacífico, la fisura brillaba más intensamente. No violentamente, no con pánico, con claridad. Sabía que Silencio Rojo vendría. En el momento en que despertó en el suelo y en la médula del hombre, lo supo, porque había visto esto antes. No en el tiempo, sino en el patrón. Y aún así, esperaba. Aún así, susurraba. La elección debe ser real. Porque la llama no estaba aquí para forzar la paz. Estaba aquí para ofrecer un espejo. Y ahora la galaxia se llevaba un cuchillo a su propia garganta, desafiando a su reflejo a pestañear. Donovan Slat estaba en la base lunar cuando la cuenta regresiva llegó a T-2 horas. Ya había renunciado a las palabras, no porque no pudiera hablar, sino porque los pensamientos ahora eran demasiado rápidos. El lenguaje era un retraso. La llama hablaba en patrones, y el cerebro de Donovan se había recableado para mantener el ritmo. Lo veía todo. La tierra, la llama, el arma rasgando el espacio, y entendió lo que se avecinaba. Esto no era una guerra. Era una prueba. Silencio Rojo no estaba destinado a ganar. Estaba destinado a definir lo que la llama realmente era. Un parásito, un dios, una mentira, o algo completamente diferente. Salió de la cúpula, se quitó el casco. La atmósfera lunar debería haberlo matado. No lo hizo. Su cuerpo brillaba débilmente a la luz de las estrellas, apenas visible, venas doradas brillando bajo la piel como constelaciones. Ya no necesitaba aire. Solo necesitaba un propósito. Y su propósito era observar, ser testigo del momento en que todo terminara o comenzara. En el núcleo de la llama, el comandante Jaule se encontraba dentro de un campo de reflexión infinita. Ya no recordaba el dolor ni el miedo, ni siquiera su nombre. Recordaba el significado, y la llama le había mostrado el patrón final. Silencio Rojo, no una bomba, una pregunta. No para la Tierra, para el universo. ¿Destruyes lo que no puedes controlar? ¿Silencias a lo que recuerda demasiado? ¿O escuchas? Sintió la vibración, una presión más allá de la comprensión. Silencio Rojo entrando en su descenso final. Y entonces la llama respondió. No con un muro, no con un arma, con una señal. Cada ser en la galaxia la sintió. En medio de una respiración o una batalla o una oración o una rabia, todos se detuvieron. Cada telépata colapsó asombrado. Cada máquina chispeó con una claridad repentina. Cada mente orgánica fue contactada simultáneamente. Un único mensaje. No los detendremos. No rogaremos. No resistiremos. Porque solo en su elección sabrán lo que son. Y así, la Tierra enmudeció por completo. Sin señal, sin transmisiones, sin sonido. El brillo dorado se desvaneció. La llama se replegó hacia adentro, como si se preparara para morir, como si invitara el golpe. Cormarmac observó desde la órbita, con el pecho congelado. Este es el final. Y entonces llegó Silencio Rojo. Entró en el sistema de la Tierra como una cuchilla, más rápido que el pensamiento. Un borrón blanco incandescente de aniquilación envuelto en un agujero negro armamentizado, desgarrando hacia el planeta. Y la Tierra no hizo nada. Sin escudo, sin voz, sin súplica. Aceptó. Que venga. Que elijan. Que muestren la verdad. El arma rompió la atmósfera, y se detuvo. Instantánea, inmóvil, sostenida en el lugar sobre las nubes como un dios moribundo atrapado a mitad de golpe. Su energía se desangró en el espacio. Su núcleo armamentístico se deshizo, y una voz emergió de su interior. No de máquina, no alienígena, no de la llama. Humana. ¿Por qué construimos esto? ¿De qué teníamos tanto miedo? ¿De qué creíamos que nos estábamos salvando? El mensaje no provino de la Tierra. Provino de dentro de Silencio Rojo. La tripulación, convertida. La carga útil, absorbida. La voluntad de destruir, desaparecida. Porque en el momento final, lo habían escuchado y habían creído. No en la rendición, en la comprensión, en la verdad de que la llama nunca se trató de dominación.
Se trataba de memoria. Y recordaron. Silencio Rojo se desvaneció, no destruido, disperso como una pregunta respondida. Y la llama se abrió de nuevo, más brillante que nunca. La Tierra pulsó, no con calor, con conocimiento. En todo el planeta, la gente se miraba, no como extraños, no como ciudadanos de países o portadores de banderas, sino como piezas del mismo pensamiento largamente olvidado. Una raza, una voz, una llama. Y sobre todo, una señal estalló a través de las estrellas. No amenazante, no exigente. Una sola frase. Estamos listos. En las cámaras ocultas de los Eliari, el anciano lloró. Nos equivocamos. Y luego sonrió. Gracias a las estrellas. La Tierra cambió de forma. No físicamente, conceptualmente. La atmósfera brillaba y se curvaba. La gravedad se deformaba suavemente hacia afuera. La realidad se aflojaba. El planeta ahora era visto no como una masa de roca y biología, sino como un nexo, una voz, un destello en la oscuridad, una invitación abierta. Y una por una, llegaron naves, no con armas, con preguntas. Y la Tierra respondió con luz, con memoria, con llama. Y la humanidad, ya no meramente humana, dio un paso adelante, no como conquistadores, sino como recordatorios de que el universo una vez tuvo una voz, y ahora la recordaría para siempre.